Buenas tardes, chicos. Aquí tenemos una píldora nueva que es cómo montar una cuenta de pérdidas y ganancias sin morir en el intento. ¿Qué es una cuenta de pérdidas y ganancias? Vamos a visualizarla como un embudo, ¿vale? Nosotros tenemos un embudo que aquí la parte principal tenemos, en este caso, los ingresos, que es todo lo que hemos ingresado en el año, ¿vale? Todo lo que hemos ganado. Por ejemplo, en el primer parcial tenemos unos ingresos de 4 millones. ¿Qué es lo que pasa? Que a partir de este punto, este es el punto más álgido en cuanto a términos monetarios, financieros, que tenemos en la empresa, que es 4 millones. Pero a partir de esto tenemos que ir restando, quitando todo lo que nos haya ido costando o costes que vamos a ir teniendo, ¿vale? Entonces nosotros tenemos un embudo que es los ingresos, es todo lo que hemos ganado, y sin embargo, conforme va pasando, tenemos que ir quitándole todos los costes, amortizaciones, intereses, bueno, dividendos no, intereses, eh, impuestos, y al final del todo nos va a quedar el beneficio neto. ¿Vale? O sea que empezamos con los ingresos, al punto medio llegamos al beneficio antes de impuestos e intereses, el BAIT o el EBIT. ¿Vale? Antes de esto vamos a llegar al EBITDA, que es antes de, o sea, restándole los costes operativos, pero aquí todavía tenemos amortizaciones y deterioros, ¿vale? Después nos queda el byte y cuando terminamos con el byte, aquí si le quitamos intereses y le quitamos los impuestos, ya nos queda el beneficio neto, que es un número muy diferente del inicial con el que empezamos. ¿Qué es lo ideal? Hombre, lo ideal sería que esto no fuera un embudo, ¿vale? Lo ideal sería que esto fuera o prácticamente nada. Que tú lo que ingreses sea beneficio neto. Eso sería chulísimo, ¿vale? Reduciendo costes lo máximo posible, no teniendo que amortizar nada. Ya depende del país en el que esté u otro que los impuestos sean menores. Por ejemplo, por eso la gente se va a Andorra, porque los impuestos son menores, entre otras cosas, ¿no? Eh, y que después los intereses, cuanto menos te financies con eh, bancos, mejor, en cierto sentido. Hay dos vertientes, pero cuanto menos uses los bancos, menos pagas de intereses, ¿vale? Por lo que más beneficio neto tienes. El otro punto es que, claro, los bancos al final es un buen apalancamiento que utilizas en vez de usar dinero propio. Bueno, cada uno tiene su visión y no, yo me estoy yendo por la rama. Así que, básicamente, esto es una cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Y cómo montamos una cuenta de pérdidas y ganancias? Es muy sencillo, ¿vale? Vamos a poner aquí. Una cuenta de pérdidas y ganancias empieza con los ingresos totales, ¿vale? Vamos a poner aquí en azul, que es positivo. Ingresos totales. Ingresos que totales. ¿Cómo se calculan los ingresos totales? Muy sencillo. Se calcula como cantidad que hemos vendido por el precio al que hemos vendido. Resumiéndolo mucho, ¿vale? Porque depende de muchos de los productos, depende de todo. Pero básicamente el precio total y la cantidad total al que hemos ido vendiendo esos diferentes productos son los ingresos. Y a partir de aquí ya restamos. ¿Qué restamos? Vamos a restar los costes operativos. Costes operativos. O gastos operativos. Costes o gastos, como le quieras poner. Costes operativos. ¿Qué entra dentro de costes operativos? Todo. Bueno, todo no, pero mano de obra, los materiales, el coste de los materiales, el coste del transporte, ¿vale? Todos los costes que se os vayan ocurriendo, el coste de los alquileres de los locales. Todo eso lo vamos a ir poniendo dentro de los costes operativos, ¿vale? A eso, una vez hacemos esto, voy a ir poniéndolo, nos va a quedar, esto es igual a EBITDA, que es básicamente antes de impuestos, eh, intereses, básicamente intereses, impuestos, deterioros y amortizaciones, ¿vale? Básicamente después, antes de amortizaciones, el EBITDA. Por si os lo piden, ya sabéis cómo se calcula. Ahora a esto le vamos a quitar las amortizaciones,
¿vale? Le quitamos las amortizaciones, lo que tengamos amortizado, ¿vale? Y esto nos da el EBIT o el byte. Por cierto, en empresa vemos que aquí podemos sumar o restar, dependiendo de la cantidad que sea, la variación, ¿vale? La variación, bueno, voy a ponerlo así, la valoración de la variación de existencias, ¿vale? Pongo valoración porque esto es en términos monetarios, ¿vale? Es decir, la valoración de las existencias, no las existencias como tal. Al final, daros cuenta que esta tabla, la cuenta de pérdidas y ganancias, está en euros, ¿vale? Está en euros o en dólares, ¿vale? Lo que sea. Pero está en unidades monetarias, unidades monetarias. Es decir, si esto está en unidades monetarias, yo no puedo poner de repente unidades físicas, o no puedo poner lo que sea. Tiene que estar todo siempre en las mismas unidades, ¿vale? Eso es muy, muy, muy importante. En cualquier ejercicio, en cualquier dinámica, siempre tiene que estar todo en las mismas, básicamente en las mismas unidades. Por aquí. Vale, entonces ya tenemos que, se puede sumar o restar el valor de las existencias, ¿vale? Si tenemos más existencias finales o iniciales, se le sumarán o se le restarán. Eso en empresa lo vemos más a profundidad. ¿Vale? ¿Y esto qué nos da? Esto nos da el byte o el EBIT. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay? Pues una es en inglés y la otra es en español. ¿Vale? No tiene más. ¿Qué es? Beneficios antes de intereses e impuestos. ¿Vale? La T viene del inglés de taxes. ¿Vale? Entonces ya tenemos esto por aquí. Vale, este es el byte. Ahora esto tenemos que seguir restándole cosas. ¿Ahora qué le vamos a restar? Le vamos a restar los intereses. Los intereses por cuentas bancarias, ¿vale? Por banco. Y por último le vamos a restar los impuestos. Suelen ser un 25% en sociedades, ¿vale? En impuestos de sociedades. Depende de la empresa y depende de muchas cosas. Y una vez hacemos esto ya nos queda que el beneficio, o sea, nos queda el beneficio neto, ¿vale? Este sería el beneficio neto de la empresa, después de haber restado todas estas cosas. Por esto os digo que es el embudo. Empieza mucho y termina en poco. O en menos, ¿vale? Este cálculo es muy importante porque después con el byte y con el beneficio neto, que lo vamos a ver en la siguiente píldora, vamos a calcular la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera, ¿vale? Que son cosas que nos piden en los ejercicios y que no nos piden solo, sino que es muy, muy importante en una empresa saber los distintos tipos de rentabilidades. Entonces, no podemos fallar en esto, ¿vale? No podemos fallar. Tenemos que saberlo muy bien, tenemos que hacer varios ejercicios, tenemos que tenerlo muy mentalizado. Y estos beneficios netos se van a dividir principalmente o lo podemos dividir en dos subapartados, que es dividendos y reservas, ¿vale? En dividendos, porque los dividendos a accionistas van después de los beneficios, o sea, es en beneficios netos, ¿vale? Los intereses los metemos aquí porque son obligatorios, los dividendos son opcionales, es decir, ¿cómo lo explico yo? Si el beneficio neto de la empresa es menor que cero, que puede ser perfectamente porque estamos en pérdidas, que realmente te interesa que esto sea menor que cero muchas veces. ¿Por qué? Incluso no esto, sino no esto solo, sino el byte. Es decir, a mí esto me interesa que sea menor que cero. ¿Por qué? Porque si es menor que cero, no voy a pagar impuestos. ¿Vale? ¿Cómo puede ser menor que cero? Pues metiéndole más costes operativos o más amortizaciones. Es decir, si yo sobre los ingresos, si yo los ingresos en vez de simplemente quedármelos, lo que hago es seguir invirtiendo y seguir invirtiendo y seguir invirtiendo en nuevas tiendas, en nuevos materiales, en nuevos edificios, va dentro de aquí, lo metemos como costes y el byte se va a quedar menor que cero. Luego no pagaré impuestos. ¿Vale? Y me puede interesar porque esa inversión sube mi activo y como sube mi activo, los beneficios netos del año siguiente serán bastante mayores. ¿Vale? Es como si tengo más tiendas, ganaré más. Y como ganaré más, pues tendré más beneficios. ¿Vale? Coger con pinzas, porque no siempre es así. Pero bueno, para que no lo sepáis. Los dividendos, ¿vale? Que serán pues a lo mejor un 5% o un 10%, lo que hayáis previsto con la empresa. Y lo que de esos beneficios netos, el resto lo pasamos a reservas.
¿vale? Si eres el fundador o el emprendedor, pues le sacarás el tajo que quieras y el resto vas a reservas. Lo ideal es que el beneficio neto, siendo emprendedor o fundador, los primeros años, sobre todo los primeros 5 a 7 años, todo el dinero que ganes lo reinviertas en la empresa, ¿vale? Que lo metas en las reservas y de la reserva vuelve a entrar en el ciclo operativo de la empresa, ¿vale? Tu sueldo lo metes como un coste operativo que ganas, no sé, 2.000 euros al mes y el resto lo sigues invirtiendo, ¿vale? Si tú tienes una visión, una idea, una misión, lo ideal no es que a la primera de cambio intentes sacarle el dinero y ya está. Lo ideal es que sigas creciéndola, alimentándola y ya cuando sea lo suficientemente grande, la vendes o lo que deseas hacer con ella. Pero lo ideal es que los primeros 5 o 7 años siempre las metas dentro de la reserva, ¿vale? Y esto es una cuenta de pérdidas y ganancias. Básicamente explicada así por encima. Si queréis ver un ejemplo, vamos a por aquí. Si queréis ver un ejemplo un poco más numérico, más representativo, veros el vídeo del primer parcial, ¿vale? El vídeo del primer parcial, que ahí tenéis resuelto el ejercicio biotech y ahí nos meteremos más en fondo en la parte numérica. Y con esto tenemos esta pildorita sobre la cuenta de pérdidas y ganancias.